Feliz lunes santo a todos. Bienvenidos en especial, hermanos jornadistas, para la meditación de este momento. El primer día de la Semana Santa, estos tres primeros, vamos a reflexionar sobre los distintos personajes que acompañan la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Hoy comenzamos con el Evangelio de San Juan, capítulo número 12, versos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había resucitado de entre los muertos. Le ofrecieron un banquete. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María tomó una libra de perfume de nardo puro muy costoso. Ungió con él los pies a Jesús y se los enjugó con los cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no han vendido ese perfume en 300 monedas para repartirlos a los pobres? Lo decía no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como llevaba la bolsa, robaba de lo que ponían en ella. Jesús contestó: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. A los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Un gran gentío de judíos supo que estaba allí y acudieron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes habían decidido dar muerte también a Lázaro, porque por su causa muchos judíos iban y creían en Jesús. Esta mañana, mis hermanos, y al meditar sobre todo este momento en la vida de Cristo, Él se encuentra en Betania. Betania queda a 2,5 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y ahí vivían los amigos de Jesús, los que le acompañaban siempre en los momentos de descanso. Marta, para servirlo, para poder tener a tiempo su comida y su ropa bien preparada. María, que se dedicaba a escuchar al Señor en cada momento que el Señor estaba en casa. Y Lázaro, el hermano de ambas, que había sido resucitado de entre los muertos. Así es que estos tres primeros personajes en la pasión de Cristo tienen una misión bien importante. Primero, Marta, la servidora. Todo discípulo de Jesús es una persona que, como el Maestro, que no ha venido a ser servido sino a servir, se pone a disposición de los demás. Tú, desde tu encuentro con el Señor, que conociste al Señor más de cerca y te hiciste su amigo, debes tener esta misma vocación, la vocación de ser el servidor de tus hermanos, el hacerte el más pequeño, el que se pone hasta el final. María, una mujer de quien se dice, el Señor había expulsado 7 demonios, y en agradecimiento empezó a adorar al Señor en toda su vida. Por eso cada vez que llegaba a casa Jesús en Betania, tan cerca de la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, ella se ponía a los pies del Señor. Es verdad, el verdadero discípulo no solamente es el que escucha la palabra de Dios, sino también el que la pone en práctica. Y en estas dos mujeres encontramos nosotros las dos grandes virtudes de la Virgen. Por eso dice Jesús: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. El tercero de ellos, Lázaro, el que había sido resucitado de entre los muertos. Pero él, con su sola presencia, es un testigo. Jesús tiene el poder de resucitar a los muertos. Ya lo había anunciado en el Evangelio de San Lucas,
estando en la sinagoga de Nazaret. He venido para dar vista a los ciegos, para hacer caminar a los paralíticos, para limpiar a los leprosos, para dar vida a los muertos. Así es que era sin duda una luz que iluminaba a los demás con su presencia Lázaro, hermano de Marta y de María, porque así, donde él se presentaba, era un signo de un milagro, de una maravillosa obra del Señor, de un signo de la vida eterna. Luego vienen también los personajes que son enemigos del Señor: escribas, saduceos, sacerdotes, fariseos, todos los que buscan atacar a Jesús, todos los que van caminando en las tinieblas y no quieren ver la luz. También tú, hay momentos de tu vida que estás allí, en donde en realidad te das cuenta de que eres piedra de tropiezo para los demás, con tus actitudes, con tus palabras, con tus acciones, con tu vida. Y otro personaje, Judas Iscariote. El mismo nombre de Judas, que ha sido tantas veces despreciado, aún entre el número de los 12 apóstoles, significa que era una persona que pertenecía a un grupo de los celotas, los que buscaban el reino de Dios por las armas, por la violencia. Querían en Jesús, en especial, un personaje guerrero que pudiera acabar con los enemigos del reino. Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Personaje sin duda misterioso, del que volveremos a hablar más tarde. Pero Judas está pensando más en adquirir bienes materiales, en interesarse solamente en las cosas que se le han confiado. Por eso cuando el Señor le diga: Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, nos llevará al misterio más profundo de los personajes de este periodo de Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección. ¿Cuántas veces, querido amigo, querido hermano, amigo jornalista, te has portado como Judas, interesado de todo menos de encontrar al Señor como el que debe ser la razón de tu vida? Hoy medita precisamente en estos primeros personajes y date cuenta en dónde te encuentras delante de Jesús, donde tu conciencia y tu corazón son descubiertos totalmente por la mirada de Cristo, que tanto te ama. Él es la única razón que te puede hacer alcanzar la felicidad y todo lo que tú anhelas. Que tengas un buen día.